Hola a todos mis compañeros de la Maestría en Ciencias de la Educación. En esta ocasión voy a exponer un tema llamado Educación comparada en la problemática educativa nacional de Colombia. Soy Marlon Roger Hues Acevedo y esta presentación va dirigida a la doctora Lianet Iracema Ríos Villarreal. En Colombia se identificaron, o por lo menos en el aspecto personal, de acuerdo a mi investigación documental, veo 8 problemáticas que se presentan en la cuestión educativa, las cuales me conllevan a pensar hacia dónde va el estudiante, hacia dónde va la educación, hacia dónde estamos encaminando las políticas educativas en Colombia a nivel latinoamericano. Pues veamos la siguiente definición. La problemática de la educación se vive y se siente en cada rincón de la geografía mundial, particularmente para Colombia y América Latina. Claro está, unos con mayor grado de complejidad que otros. Necesariamente todo el problema se deriva en una cuestión: el dinero. El bendito dinero que no se sabe si priorizarlo o relegarlo a diferentes políticas de los gobiernos de turno. Obviamente, la educación es un tema de campaña y el cual pues muchos de nuestros políticos sacan pecho hablando de la educación, pero a la hora de repartir el recurso y los rublos correspondientes y los porcentajes que merece la educación, ahí es donde vienen los dolores de cabeza para los ministerios de Hacienda. Bien, estos problemas los veo como unos indicadores. ¿Por qué? Porque en ellos es lo que en las diferentes facetas estoy viendo los problemas a nivel nacional y latinoamericano, los cuales iremos a verlos en los indicadores económicos, indicadores sociales, indicadores de pertinencia, indicadores académicos, indicadores de cobertura, indicadores de talento humano, indicadores de inclusión e indicadores de desarrollo científico. 8 problemas que derivan en la problemática de la educación a nivel nacional. En el nivel económico, uno de los más fuertes y neurálgicos que se vive en todo momento, y es la tasa de analfabetismo en Colombia es del 5.8%. Obviamente está muy alto para las expectativas que se tienen a nivel mundial. Ya lo habíamos visto en las declaraciones de Icheon, en las manifestaciones de la UNESCO, en los acuerdos que se han llegado de erradicar totalmente el nivel de alfabetismo. Y Colombia aún vive rezagado en ese aspecto. El porcentaje del Producto Interno Bruto en Colombia invierte en educación para el 2018 es de 5.8%. Sí, aumentó con respecto a los años anteriores, pero debemos tener en cuenta que Colombia quiso invertir más en el postconflicto, en la terminación de un conflicto de 50 años que vivimos para poder reparar a las víctimas, lo cual pues simplemente cambió con el cambio de gobierno y simplemente es como el comodín de la educación para poder ellos utilizar los recursos a mejor conveniencia. Colombia invierte en menos del 0.27% en investigación. Significa que esto es muy bajo a nivel mundial. Las universidades públicas se les está recortando sus presupuestos, lo cual está impidiendo que el desarrollo científico avance de manera proporcional a las exigencias que se vive a nivel global. Colombia participa en un porcentaje mundial de científicos del 0.01%. Desafortunadamente, la cuestión en Colombia de exportar científicos hacen de que el científico se vaya para otros países y se queden allá, pero no vuelvan. Entonces no estamos haciendo nada. Muchos científicos están en la NASA, están en Rusia, están en Europa, pero el conocimiento queda allá y muy poco es valorado y poco se le menciona aquí en la cuestión nacional. Otro problema es el problema social. En este problema social cito a González 2016, donde él dice que no es un elemento ajeno ni distante de estos conflictos, sino que sufre las consecuencias derivadas del mismo, reflejadas en el desplazamiento forzado, reclutamiento de jóvenes, desintegración familiar, pérdida de valores y la desintegración del tejido social en las comunidades. El problema es realmente serio. Vemos casos como Venezuela, que por sus políticas de
comunistas o socialistas o como se quiera llamar, está produciendo un éxodo de venezolanos a toda América buscando mejor calidad de vida. Vemos en El Salvador, en el Nicaragua, que también hay tanta represión que la gente está buscando conflicto interno y se están reviviendo guerras antiguas, pero ya sin fundamento ideológico ni un fundamento que uno pueda decir que se está luchando por algo. Bien, en la pertinencia, ¿qué tan pertinente es la educación que se está dando en Colombia y a nivel latinoamericano? Entonces ahí uno concluye que es una educación que se puede impartirse de cualquier manera sin que esto implique una consecuencia significativa para ese desarrollo. Simplemente vemos profesores desmotivados que simplemente cumplen por cumplir, unos llegan a cumplir horario, se van y hasta ahí queda el proceso educativo. No está siendo totalmente significativo para los intereses de la juventud que se está formando en Colombia. En el indicador académico vemos 5 problemas fundamentales. El primer problema que vemos es el sistema institucional de evaluación. Este sistema institucional de evaluación, bajo el decreto 1290, el gobierno delegó a los centros educativos de que hicieran su propio plan de evaluación, simplemente para descentralizar la cuestión evaluativa y designar la responsabilidad a los diferentes centros. Esto obviamente pues todo obedece a un factor económico. Tenemos la filosofía de las instituciones. Ya las instituciones no se están identificando con el contexto, simplemente se está convirtiendo en un centro de atención para estudiantes. ¿Y por qué no decirlo? La mayoría de colegios en Colombia se convierten en guarderías, donde el padre de familia los matricula, deja a sus muchachos ahí todo un año y listo, al final vienen a renegar que por qué pasó, por qué perdió, por qué hizo, por qué no deshizo. Y en últimas, la problemática de las TIC, ahí es donde se vive una doble moral. La globalización ha conllevado a que hoy en día cada persona tenga o haga uso de tecnología, bien sean celulares inteligentes, conexión, televisión, etcétera. Esta no se está aplicando a las aulas de clase simplemente por fetichismos o simplemente por conveniencias o simplemente porque se les da pereza. Tenemos los tecnólogos y los técnicos, donde se ha disparado el alto número de oferta educativa bajo esta modalidad. ¿Por qué? Porque como el problema es financiero, no se puede pagar una carrera universitaria o profesional, entonces buscan un bando medio después de la educación secundaria para que los estudiantes estudien técnica y tecnología. El problema es qué tan eficaz es y qué tan buena es la mano de obra que se está saliendo de ahí. Entidades como el SENA, las universidades públicas ofrecen programas técnicos y tecnológicos, pero lo cual como que no se está adaptando a los índices internacionales requeridos. Y por último, vemos que uno de los mayores problemas son los modelos pedagógicos. Colombia no ha tenido una identidad en cuanto a su modelo pedagógico. Varias ministras hablaban de que hay que imitar el modelo de Singapur, que hay que imitar el modelo de Finlandia, pero en últimas, al imitar esos modelos, no nos estamos centrando en realmente el contexto y las cosas que se necesitan para poder impartir ese dicho modelo. En últimas, eh, nos mantenemos apenas haciendo lo mismo, dando educación tradicional y jugando con una calificación o una nota. Nuestros estudiantes hoy en día no están siendo evaluados, sino que se siguen siendo calificados, bien sea a nivel local como a nivel nacional. Y todo eso genera en la raíz neurálgica de la educación. Son los problemas que más afectan el aspecto educativo. Bien, hablamos del indicador de cobertura. Una imagen vale más de 1000 palabras. Aquí vemos pues una figura de un programa de los Simpsons donde nos dicen cómo acomodamos 30 o 40 estudiantes en un aula de clase. Y fuera de chiste, eso es lo que pasa en Colombia.
El gobierno lo que le importa es mantener unas cifras o un cociente docente-estudiante para poder presentar los números a nivel mundial, decir de que se ha hecho cobertura, pero se ha hecho, pero sin brindársele las garantías que es para ofrecer un servicio de calidad, una educación de calidad. En el siguiente aspecto es el talento humano. En este talento humano, Purger nos dice que la existencia de profesores calificados es fundamental para la buena educación y en Colombia no lo estamos viendo. Simplemente estamos viendo docentes desmotivados, docentes mal pagados, docentes que simplemente no están por vocación sino por acción de ganarse en un sueldo. Y ese sueldo pues obviamente no se ajusta a la capacidad de pago que tienen los profesionales hoy en día. Se nos exige de que demos calidad, de que formemos, pero nuestro sueldo escasitamente nos da para sostenernos o para sobrevivir, ni siquiera vivir, para sobrevivir. En cuanto a la inclusión, sí, el discurso es muy bonito, necesitamos darle educación a todas las personas que tengan problemas de movilidad, auditivos, de contexto, desplazados, familias. Hoy en día en Colombia se está también teniendo el problema de los venezolanos que están emigrando aquí al país. Todo eso hace parte de la inclusión, pero sin embargo el gobierno no se afana por adecuar los espacios o las capacitaciones para los docentes para que se pueda dar una inclusión de calidad. Por lo menos yo llevo 10 años de trabajo y esta es la fecha de que no sé lenguaje braille, no sé si me llega un niño sordomudo cómo poderme comunicar con él y así, de esas diferentes falencias que si a nivel local uno las ve, imagínense a nivel nacional. Por eso el matemático Antanas Mockus decía en una de sus frases que la inclusión debería ser como una cinta de Mobius, en donde todos estemos del mismo lado. ¿Será que eso es posible o será una simple utopía curricular? En el desarrollo científico vemos de que estamos trabajando con tecnología obsoleta, una tecnología de hace más de 50 años y que no se está adaptando a las necesidades que nos rigen hoy en día. Por eso dice la Asociación Madrileña de Educadores Infantiles que la insuficiente actualización respecto al desarrollo científico-técnico que permita asegurar las exigencias a las que debería responder el diseño curricular. Nuevamente veremos que el caso se deriva también de la contextualización de una malla curricular, de un currículo pertinente. No se está usando la tecnología, el desarrollo científico se está quedando relegado y cuando vienen las pruebas PISA o TIRS o PIRS o toda cantidad de pruebas internacionales, Colombia está ocupando el lugar 59-58 entre 59 y 58 personas de países participantes. Así que no estamos a la vanguardia de las exigencias a nivel mundial. Bueno, ya resumido eso, emano unas siguientes conclusiones, la cual la primera sería: los acuerdos entre los partícipes en pro de la educación a nivel americano tienen perspectivas ambiciosas para impactar la educación. Sin embargo, las políticas internas y las diferentes prioridades de cada país conllevan a echar mano de los recursos de hecho. Si hay conflicto armado, si hay guerra, si hay no sé qué, a la educación es la primera que le toman mano, sin importar que las necesidades que ella necesite. La cobertura educativa en el contexto colombiano se ejecuta y llega a cada rincón de la geografía nacional. Sin embargo, no tiene la esencia y la pertinencia que debería traer consigo, generando la baja calidad educativa. Tenemos simplemente cuerpos en un salón de clase, pero no estamos impartiendo calidad. Desafortunadamente, los movimientos sindicales colombianos, en donde se supone que deberían estar centrados en el desarrollo de la educación, están ellos politizados y manipulados por tendencias de izquierda, luchando por causas ajenas a la real pertinencia de los procesos educativos, lo que yo exponía en mis anteriores conclusiones de los trabajos que hemos realizado. Para mí me parece absurdo que un sindicato
le diga a sus maestros, debemos votar por este, debemos votar por aquel, debemos votar por el otro, y infundir la política en las aulas de clase, cuando eso no es así. Uno como educador tiene que enseñar a pensar, enseñar a actuar a nuestros estudiantes para que el día de mañana ellos tengan la suficiente inteligencia de poder analizar un programa de gobierno y avalarlo o no con su sufragio, pero no diciendo quién o por quién. Se debe enseñar la cultura del discernimiento entre las personas para que puedan elegir sus dignatarios. Colombia se centra en alcanzar cifras significativas, sin ahondar en la esencia neta de las problemáticas. No se ejerce un control de calidad de los productos educativos que se ofrecen y todo se deriva en acciones que a diario amenazan la estabilidad social. De ahí de que en los últimos años el gobierno implementó unos números o unos indicadores llamados el índice sintético de calidad educativa, los cuales pues de una manera muy subjetiva miden y dan como la posición que están los establecimientos educativos. Pero eso a qué conlleva? A simplemente generar vanidad entre los centros que tienen mejor talento humano, mejores recursos y mejor calidad en presentar un servicio educativo, pero a los que no simplemente entonces les ofrecen apenas ayudas que lo que hacen es mitigar el problema, pero que no lo solucionan en realidad. Y por último, las políticas educativas en Latinoamérica se mantienen en constante reestructuración debido a la complejidad de los contextos y en donde no se tiene la paciencia de que los procesos prosperen, sino que la presión por que los resultados sean inmediatos conllevan a que se cometan errores y atropellos en donde naturalmente no a todos se les puede tener contentos, y en eso influye nuevamente la acción de los sindicatos. Un sindicato, en lugar de apoyar los procesos, de apoyar los programas, lo que hace es criticarlos y realizar manifestaciones y acciones de hecho, lo cual no debería ser así para este contexto social, porque en lugar de generar una conciencia educativa, lo que está generando es una conciencia de violencia. Bueno, por último entonces, estas problemáticas fueron sustentadas a través de Chona, González, López, Bourgear, Rivas y Sánchez, y las publicaciones de la Asociación Madrileña de Educación Infantil y los informes de la CEPAL y UNESCO en el 2005.